Serie de Génesis 1, estudio número 4, por Chris McKen. Buenas noches y bienvenidos al estudio bíblico de Bible Fellowship en el libro de Génesis. Esta noche es el estudio número 4 de Génesis capítulo 1 y estamos viendo Génesis capítulo 1 versículos 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Como hemos visto, Dios creó los cielos y la tierra. Él habló y trajo los cielos y la tierra a la existencia. Mientras continuamos leyendo en Génesis 1, veremos cómo Dios comienza con los cielos y la tierra. Uno de los cielos es donde vuelan los pájaros, y el otro es el cielo del espacio profundo, donde se encuentran las estrellas, y también hay un tercer cielo, nos dice la Biblia, que está en el ámbito espiritual del reino de los cielos. Y así Dios creó los cielos y la tierra. Ahora pasemos a Génesis capítulo 1 versículo 2. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Inicialmente Dios creó la tierra, y estaba sin forma y vacía. Miraremos en estas palabras hebreas traducidas como sin forma y como vacía, pero podemos obtener la idea por esta declaración que es como si Dios creó la substancia, creó la materia. Él creó la tierra como si fuera arcilla o plastilina, y al principio estaba sin forma y vacía, pero luego Él se va a poner a trabajar con esta substancia y va a formar y a diseñar y a crear con esta sustancia todo lo que Él hará más tarde con respecto a los cielos y a la tierra. Y eso no estaría muy alejado de la verdad de lo que Dios hizo. Él creó la tierra y la tierra estaba sin forma y vacía. Veamos la palabra hebrea traducida como sin forma. Es la palabra hebrea tohu. Tohu. Y es Strong número 8414, traducida como sin forma. Vamos a ver varios lugares donde se encuentra esta palabra y se traduce de diferentes maneras. Dice en Deuteronomio capítulo 32 versículos 9 y 10: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. La palabra traducida como yermo, Strong 8414, es la palabra hebrea traducida como sin forma, 8414 en nuestro versículo en Génesis. Y al continuar diciendo de horrible soledad, y en la primera parte de la oración que dice en tierra de desierto, podemos ver la idea. Es un desierto vacío, no hay árboles, no hay lagos ni ríos de agua, solo es una tierra seca y desértica, sin nada más que polvo y tierra. Es una horrible soledad sin forma. Encontramos la misma palabra hebrea siendo utilizada en Job, capítulo 6, versículo 18. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. La primera parte de este versículo nos recuerda a Isaías 53, versículo 6, donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El hombre se aparta de los mandamientos de Dios y comete el pecado. Luego dice: van menguando y se pierden. La frase van menguando es una traducción de la misma palabra traducida como sin forma en Génesis 1, versículo 2.
van a lo sin forma y se pierden. Ahora, eso es interesante porque esta palabra hasta aquí se ha traducido como yermo y como menguando. La misma palabra hebrea también se usa en Job, capítulo 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Probablemente te habrías imaginado que nuestra palabra se traduce aquí como vacío. Por lo tanto, se afirmaría que se extiende el norte sobre vacío. Vamos a seguir buscando. En Isaías capítulo 24 se traduce de otra manera diferente. Este es el capítulo donde Dios describe el día de la ira, el día del juicio, en versículo tras versículo. Detalla la tierra cuando viene bajo el juicio de Dios. Dice en Isaías capítulo 24, versículo 10, quebrantada está la ciudad por la confusión. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. La palabra traducida como confusión es la misma palabra hebrea. Podemos entenderlo como quebrantada está la ciudad sin forma o quebrantada está la ciudad por la confusión. No entiendo el significado de esta palabra en todos estos lugares, pero así es como podemos definir una palabra en la Biblia. Comparemos las escrituras con las escrituras y notamos cómo Dios usa la palabra. A medida que avanzamos, debemos construir una definición desde la Biblia. Ahora podemos ver que esta palabra se traduce como yermo con respecto a un desierto. Se traduce como menguando cuando los hombres perecen. Es traducida como vacío y como confusión. Hay otro lugar donde se usa en Isaías y es otro capítulo que describe el día del juicio. Dice en Isaías capítulo 34 versículos 8 al 11, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de confusión y niveles de asolamiento. De nuevo aquí la palabra confusión es Strong número 8414, o podríamos decir se extenderá sobre ella cordel de aquello que es sin forma y niveles de asolamiento. Es un versículo difícil de entender y en este punto en el tiempo no estamos tratando de entender este versículo, pero estamos tratando de entender Génesis capítulo 1 versículo 2, donde Dios dice que Él creó la tierra y que estaba sin forma y vacía. La palabra hebrea, traducida como vacía, solo se encuentra 3 veces. La primera vez que se encuentra está en el versículo que estamos viendo, y la segunda vez que se encuentra está en Jeremías capítulo 4. Jeremías, el capítulo 4, también tiene tanto la palabra sin forma como la palabra vacía. Vamos a leer un poco del contexto para que podamos tener una idea de lo que Dios está diciendo. En el libro de Jeremías, Dios está principalmente pronunciando juicios sobre Judá, históricamente. A su vez, Judá representa a las iglesias corporativas del Nuevo Testamento en el mundo. Dice en Jeremías capítulo 4, versículos 19 al 23, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron.
Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. La palabra asolada en el versículo 23 es la misma palabra sin forma en Génesis capítulo 1 versículo 2. Déjame parar aquí. Observe Jeremías 4 versículo 23 en el contexto del juicio de Dios sobre su propio pueblo, el cual sería espiritualmente, como lo comprendemos después de mucho estudio bíblico en este momento, que el juicio de Dios sobre Judá es una parábola histórica apuntando al juicio que comenzó en la casa de Dios al final del tiempo, en el período de la gran tribulación. Y estamos muy conscientes de que ese tiempo ha llegado y se ha ido, ya que la gran tribulación fue un período de 23 años, de acuerdo a lo que revela la Biblia, que comenzó el 21 de mayo de 1988 y terminó el 21 de mayo del 2011. Durante esos 23 años exactos, esos 8,400 días, Dios trajo juicio en la casa de Dios. Y esto es lo que le duele a Jeremías históricamente. Fue un juicio sobre su propia gente. Y es por eso que en el versículo 22 Dios dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Un poco más adelante, en el libro de Jeremías, Dios hace esta declaración en Jeremías capítulo 8, versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Como se dijo anteriormente, son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y esto fue verdaderamente cierto sobre la iglesia corporativa en el fin del mundo. Las iglesias de nuestros días son extremadamente sabias para hacer el mal. Existen toda clase de teólogos que han escrito libros presentando varias doctrinas que son falsas y por lo tanto son malas. Varios evangelios. La iglesia está llena de otros evangelios. Un ejemplo de eso es que dicen que la gente puede saber que son salvos al hablar en lenguas o caerse hacia atrás o al aceptar a Cristo como su Salvador personal. Ninguna de estas cosas son la verdad y por lo tanto son malas. La Iglesia hace un esfuerzo adicional para justificar sus falsas doctrinas y para justificar el hacer que personas que no son calificadas sean sus diáconos, ancianos y pastores. Intentan justificar su doctrina y son sabios para hacer el mal, pero Dios dice: pero hacer el bien no supieron. Hacer el bien en este caso sería seguir la verdad y seguir lo que la Biblia realmente enseña con respecto a la salvación o con respecto al día domingo o con cualquier otro punto que la Biblia mencione o que Dios habla. Carecen de conocimiento para hacer el bien y en ese contexto Jeremías dijo: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Asolada es la misma palabra sin forma que aparece en Génesis capítulo 1 versículo 2. Es la declaración idéntica a lo que dice en Génesis 1 versículo 2 durante la creación original. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usa las mismas palabras aquí en Jeremías capítulo 4? Recuerde que la palabra vacía solo se encuentra en Génesis capítulo 1 versículo 2 y aquí en Jeremías capítulo 4 versículo 23. Y estos son dos sitios de los tres donde se encuentra por tercera vez es en un versículo que ya vimos anteriormente en Isaías 34. Volvamos a Isaías capítulo 34. Cuando estábamos viendo la palabra hebrea tohu, Strong 8414, fuimos a Isaías 34 versículo 11. Notamos que este capítulo describe el día del juicio y Dios habló de extender sobre él cordel de confusión. Y la palabra confusión era la misma palabra traducida como sin forma. Ocurre que la palabra hebrea bohu
Strong 922, también se encuentra en Isaías 34:11. Se adueñaron de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de confusión y niveles de asolamiento. De nuevo, esto describe al mundo bajo la ira de Dios, donde fuego y azufre está cayendo y nadie pasará por él por los siglos de los siglos. Esto es una referencia a Dios mismo, porque ha abandonado al mundo en el sentido de la salvación. Este lenguaje es bastante común cuando vemos frases como yermo de horrible soledad o desierto. A menudo nos encontramos con aves inmundas. Vemos esto con Babilonia en el libro de Apocalipsis y vemos esto en Isaías 13 con respecto a Babilonia. Otro capítulo que describe el día del juicio. Dios representa a un mundo bajo su ira como la habitación de aves inmundas. De nuevo dice, se adueñará de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de confusión y niveles de asolamiento. La palabra en español, asolamiento, es una traducción de la palabra hebrea bohu, Strong 922, y se encuentra solo 3 veces en los lugares mencionados, y nos preguntamos por qué al comienzo de la creación Dios dice que estaba sin forma y vacía. Volvamos nuevamente a Jeremías capítulo 4 versículo 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. La palabra asolada en el versículo 23 es la misma palabra sin forma en Génesis capítulo 1 versículo 2. Luego vaya a Jeremías capítulo 4 versículos 28. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. 2 veces en este contexto Dios dice que los cielos no tenían luz y que el cielo arriba era negro. Entendemos por qué, porque hemos pasado mucho tiempo estudiando este tema. Fuimos versículo por versículo a través de Apocalipsis capítulo 8, donde Dios habla de juzgar la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Déjeme leer Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Hemos visto que la tercera parte es una referencia a la iglesia corporativa, y cuando Dios hirió la tercera parte de estas cosas, está apuntando al juicio sobre las iglesias cuando apagó la luz del Evangelio, comenzando el juicio en la casa de Dios. Entonces, Apocalipsis capítulo 9 es la transición del juicio sobre las iglesias al juicio sobre el mundo entero, y habla del sol y el aire oscurecidos por el humo del pozo. Es el sol completo y no solo la tercera parte, porque tipifica la ira de Dios sobre el mundo entero, y por lo tanto todo el sol está oscuro. Encontramos en Jeremías capítulo 4 que la tierra está asolada, que es igual que sin forma y vacía, y que no tenía luz. Ahora volvamos a Génesis capítulo 1 versículo 2. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La condición original de la tierra era que estaba sin forma y vacía, y estaba en completa oscuridad. No fue hasta el versículo 3 que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero antes, cuando la tierra estaba sin forma y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, coincidía con la condición espiritualmente de lo que Dios hizo con las iglesias cuando apagó la luz del Evangelio. Él oscureció la luz del sol, de la luna y de las estrellas dentro de las congregaciones e hizo que el cielo se oscureciera, y Él los trajo a la condición que estaba en el principio del tiempo y de esta creación. Del mismo modo, en Isaías 34, versículo 11, se está describiendo el juicio sobre el mundo. Para confirmar esto, mire en Isaías capítulo 34, versículo 1. Acercaos, naciones, juntaos para oír. Y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Luego mire Isaías capítulo 34, versículo 4. Y todo ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Este es el contexto de Dios derramando su ira en el día de Jehová, y es el contexto que conduce a Isaías 34, versículo 11, donde encontramos las dos palabras traducidas como sin forma y vacía. Comparemos esto con Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Este es definitivamente el mismo tipo de lenguaje, y esto nos dice que Isaías 34, versículo 4, está describiendo la oscuridad en los cielos arriba, justo como Jeremías 4 mencionó que la luz del cielo era oscura y los cielos eran negros. Aquí, nuevamente, en Isaías 34, versículo 11, Dios extendió sobre ella cordel de aquello que es confusión y las piedras de vacuidad. Tanto el cordel como piedras apuntan a la palabra de Dios, pero no tenemos tiempo para ver eso en este estudio. Cuando Dios extiende un cordel, implica medir algo contra la palabra de Dios, o la palabra de Dios está haciendo una declaración concerniente a algo. Del mismo modo, es el mismo caso con las piedras. Los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. A menudo las piedras representan la palabra de Dios. Entonces son las piedras las que están vacías, y los cordeles son sin forma, y representan la palabra de Dios, causando que algo esté sin forma y vacío, tal como lo era al principio. La Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo habló y creó lo que estaba sin forma y vacío, la tierra en sus comienzos. Veremos cómo esto podría tener algún significado en nuestro próximo estudio bíblico.